Hola, buenos días familia de Manantial de Vida, es un gusto estar con ustedes. Vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios, entrar en su presencia y vamos a orar y vamos a leer primeramente una palabra que Dios nos dio, que espero que sea de bendición para ustedes, es en Salmo 9:1. Y te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Amén. Gracias a ti estaré lleno de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Padre, muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos en familia, Señor, de levantar un altar de adoración en nuestros hogares, Señor Jesús. Padre, queremos contarle al mundo entero lo bueno que tú eres, Señor, y las cosas maravillosas que has hecho en nuestras vidas, Señor, cómo tú nos has transformado, Padre Santo, cómo tú nos has moldeado, Señor Jesús. Y Padre, quiero pedirte, Señor, que este tiempo sea de bendición para toda la familia, Señor, que levantemos nuestra voz, Padre, que te cantemos, que no importe cómo cantemos, Señor, porque es para ti y tú te deleitas, Señor Jesús, en que tu pueblo, Señor, Padre, declare que tú eres el Señor y el Salvador, Padre, de nuestras vidas, Señor, que tú eres la única esperanza para este mundo, Jesús. Y Padre, hoy te quiero pedir también por la prédica, Señor, que esta palabra que nos dan nuestros pastores entre, Señor, en nuestros corazones. Padre, tú abre oídos espirituales, Señor, todos los sentidos espirituales, ábrelos, Señor Jesús, y aún los físicos, Padre, para estar, Señor, al pendiente y al tanto de cada palabra que sale de la boca, Señor, de nuestro pastor, porque sabemos que primeramente salió de ti, Jesús. Y Padre, que podamos recibirla y que podamos abrazar esta palabra, Señor. Y Padre, que tú, Padre Santo, nos sigas hablando y que tú sigas bendiciendo a esta iglesia y prosperando a esta iglesia, Señor Jesús. Te agradecemos por tu bondad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantarle esta canción con todo nuestro corazón. Yo sé que te la sabes. Vamos. Ahí en tu familia, levántate. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Amén. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, Señor, tú reinas. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz.
que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una vez más, digno es el Cordero. Sí, Señor, tú eres digno, tú eres Rey. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó.
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Muy bien, acompáñame a orar para pedir que Dios nos ayude en este tiempo de meditación en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, traiga sabiduría del cielo a nuestros corazones. Padre, oramos que tu consejo nos alumbre, Señor, en este día. Espíritu Santo, toma en tus manos mi vida, que mis labios solamente hablen lo que tú quieres que yo diga en esta hora. Y Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues quiero que en este día continuemos con nuestra meditación que comenzamos la semana pasada, el domingo anterior, que estuvimos viendo que es hora
de traer de regreso el arca de Dios a nuestras vidas. Es decir, que volvamos a su presencia, que traigamos la presencia de Dios a nuestras vidas. Y estuvimos viendo algunos puntos interesantes al respecto. Y hoy quisiera abordar la segunda parte de este tema. Es una prédica que Dios me dio en dos partes. Y bueno, esta tiene que ver con las implicaciones prácticas de traer de regreso el arca de Dios a nuestras vidas. Es decir, ¿qué procede una vez que hemos traído el arca de la presencia de Dios a nuestra familia? ¿Qué procede cuando ya hemos traído la presencia de Dios a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestro trabajo? Bueno, pues vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar. Y quisiera que me acompañaras al capítulo 10 de Hechos capítulo 10. Y pues vamos a leer ahí un pasaje que hace 8 días tocamos, aunque solamente de manera breve. Hoy vamos a detenernos ahí un buen rato porque aquí se va a basar nuestro tema, nuestra reflexión. Hechos capítulo 10, el versículo 33. Y lo quiero leer en la Reina Valera para que podamos partir de un solo punto y con un solo objetivo también. Déjamelo, lo tengo aquí a la mano. Lo tengo en varias versiones, pero quisiera que lo leamos en la Reina Valera. Dice Hechos capítulo 10, versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es el relato, la historia de Cornelio y su familia que manda a traer a Pedro para que les presente el mensaje del Evangelio. Y una vez que están todos listos ahí, Cornelio dice, bueno, gracias que viniste. Aquí estamos nosotros todos reunidos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ok, ese va a ser la base de nuestra meditación. Pero volviendo un poquito atrás, en donde veíamos hace 8 días el tema del arca de la presencia de Dios, el arca del testimonio, quisiera que nos acomodemos por ahí en el significado, en las implicaciones del arca. ¿Cuál era la función del arca? Ya dijimos que Dios le dio instrucciones a Moisés para que construyera un arca de madera de acacia y tenía que recubrirla con oro por dentro y por fuera también. Entonces, si vamos a Éxodo capítulo 25, los versículos 21 y 22, ahí leemos estas instrucciones muy específicas que nos van a ilustrar mucho, nos van a ayudar a entender esto de qué manera funcionaba el arca. Dice Éxodo capítulo 25, versículos 22 y 23, 21 y 22, dice: coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Y fíjate lo que dice el versículo 22. Allí me encontraré contigo y te hablaré de encima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Entonces, encontramos de manera muy puntual de qué manera funcionaba el arca que Dios instruyó a Moisés que fabricara y que pusiera dentro del tabernáculo, ahí en el lugar santísimo. Dice la Escritura que el Señor tenía como propósito, y esta era la voluntad de Dios, dice, allí me encontraré contigo. Entonces, el arca de Dios es un lugar, es un tiempo, es un momento, es un espacio donde Dios quiere encontrarse con el hombre, donde Dios quiere venir al encuentro con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia. Dice, allí me encontraré contigo. Es el lugar del encuentro. Pero a mí me llama la atención que antes de decir que su plan era encontrarse con el ser humano, antes había dado instrucciones acerca de la tapa
que cubría esta arca. Acuérdate que dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley que habían sido grabadas con el pacto que Dios hizo con Moisés ahí en el monte Sinaí. Bueno, y estaba dentro de esa arca, pero lo que cubría el arca era una tapa que se llamaba propiciatorio. No se te olvide esta palabra, recuérdala, propiciatorio. Y en el propiciatorio, el sumo sacerdote entraba una vez al año y rociaba con la sangre del cordero que había sido sacrificado, rociaba con sangre el propiciatorio y de esta manera hacía expiación por el pueblo. Y esta es la base del encuentro que Dios quiere tener con su pueblo. Es decir, el hombre no podía acercarse delante de Dios a menos que hubiera un sacrificio de por medio. Dice la Escritura que sin sangre no hay remisión de pecados. Y el propiciatorio es ese lugar donde la sangre del cordero era aplicada para propiciar este encuentro con Dios. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así lo declara la Escritura. Y su sangre ha traído redención a nuestras vidas, de manera que Cristo, dice la palabra de Dios, si tú quieres leerlo después en tu casa, Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, que nuestro Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando Dios quiere tener un encuentro con el hombre, había que acercarse al propiciatorio, rociar sangre del cordero, y entonces se daba lugar esto a la expiación, al perdón de los pecados. Bueno, entonces una vez que se había hecho la expiación, entonces dice el Señor, allí me encontraré contigo. El plan de Dios es que nosotros podamos tener un encuentro personal con Él a través del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre que Cristo derramó en el Calvario. Ahora, no solamente me encontraré contigo, dice el Señor, sino que habla más ahí enseguida. Dice, y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Es decir, yo te hablaré desde el propiciatorio. ¡Wow! La sangre de Cristo no solamente hace posible nuestro encuentro con Dios, sino que también nos hace posible oír su voz, oír su palabra. Y el plan de Dios es que vengamos a su presencia y que permanezcamos en su presencia para encontrarnos con Él, para tener un encuentro personal con Él, pero también para que Él nos hable. Y quisiera leer acá en la TLA, es decir, en la traducción del lenguaje actual, los mismos versículos. Dice el versículo 22, entre los 2 querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. Es decir, en la presencia de Dios tenemos un encuentro personal con Él, en la presencia de Dios oímos su voz y en la presencia de Dios recibimos instrucciones acerca de lo que debemos o no debemos hacer. Entonces, esto va a ser la base de nuestra meditación, ¿ok? Entonces, traer de regreso el arca de Dios a nuestras vidas, traer de regreso, recuperar la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, implica esto que hemos visto, encontrarnos con Él, oír su voz y escuchar sus instrucciones acerca de lo que debemos o no debemos hacer. Ok, eso es a manera de introducción, tratando de hilar un poquito con nuestra meditación del domingo pasado. Ahora, primer punto para hoy. Tenemos que permanecer en la presencia de Dios hasta que nuestro proceso sea completado. Dice la Escritura que el Señor ha comenzado en nosotros una buena obra y que no la va a dejar inconclusa. Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido de esto, dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses, capítulo 1. Estoy convencido de que Dios ha comenzado una buena obra en ustedes y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bueno, estar en la presencia de Dios, tenemos que permanecer ahí hasta que nuestro proceso sea completado. Si vamos al capítulo 17 de Génesis capítulo 17, versículo 1, encontramos el relato de Abraham cuando tiene un encuentro personal también con Dios. Y en esta ocasión, dice la Escritura, Génesis 17:1, lo voy a leer en la Reina Valera, dice, era Abraham
de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Parece algo imposible, ¿verdad? Le pone la medida, le pone la vara muy alta, como decimos, ¿verdad? El estándar queda muy elevado. Bueno, vamos a ir entendiendo esto. Dice el Señor aquí que Él se presenta como el Dios Todopoderoso, es decir, es el Dios que no solamente es capaz de prometer, sino que también es capaz de cumplir lo que promete. Y ya Dios había hecho un pacto con Abraham. Si tú lees desde el capítulo 12 de Génesis, vas a encontrar el trato de Dios con Abraham, y en los capítulos subsecuentes también. Y en esta ocasión dice: yo soy el Dios Todopoderoso, no solamente capaz de prometer, sino también de llevar a cabo lo que he prometido. Y yo te pido una cosa: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la palabra andar en la Escritura tiene que ver con el camino, tiene que ver con actuar de una manera determinada. Cuando decimos, por ejemplo, que alguien anda enamorado, pues nos referimos a que está pretendiendo a otra persona y que está con la intención de acercarse y de entablar una relación de amor, un varón con una mujer. Cuando decimos que una persona anda borracho, pues se comporta de determinada manera. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando una persona decimos anda muy triste, pues su comportamiento es eso. Estamos refiriéndonos a su conducta, a su condición, a su estado, a su manera de vivir. Cuando decimos, no, hombre, este anda muy contento, pues entonces estamos viendo que hay evidencia en su vivir de actuar de una manera determinada. Bueno, la Biblia dice, en el caso de aquí de Génesis 17:1, Dios le dice a Abraham: anda delante de mí. Es decir, vive de una manera específica. Aquí yo quiero que tú pongas atención a tu estilo de vida, a tu manera de vivir. Anda delante de mí. Es decir, lo que le está diciendo el Señor es: no trates de impresionar a otros. No vivas para quedar bien con los demás. No te cuides de otros, no, anda delante de mí, dice el Señor. No vive para mí, no te escondas de mí, es decir, anda delante de mí. El Señor está diciendo que tu conducta sea para mí, que tu manera de vivir sea para mí, no te escondas de mí. Ahí en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10, encontramos el relato de la ocasión en que Dios descendió al huerto del Edén, buscando tener precisamente esa cercanía, estar en cara a cara, en un encuentro con Adán y con Eva. Pero dice la Escritura ahí, Génesis 3, versículos 8 al 10, que el Señor se paseaba en el huerto en la brisa de la tarde, y que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, huyeron y se escondieron. Tú puedes leer en tu Biblia y subrayar estos pasajes. Ellos se escondieron de la presencia de Dios y el Señor los llama: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contesta: es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Abraham es: oye, Abraham, no te escondas, no te escondas como Adán. Anda delante de mí, vive delante de mí. No trates de huir, porque además ni es posible, no se puede. Vive delante de mí. Y luego añade: y sé perfecto, sé perfecto. Es decir, lo que le está diciendo es que tu proceso sea completo. La palabra perfecto quiere decir acabado, en contraste con algo que está incompleto. Por ejemplo, cuando hablamos de una construcción, cuando apenas están poniendo los blocks o los ladrillos con mezcla y a lo mejor tal vez los castillos, y antes de que empiece a revocarse, antes de que empiece por ahí a alisarse o a pintar, decimos que esa obra es una obra negra, no está terminada, está incompleta, está rústica, está muy áspera. Bueno, pero cuando una casa, un edificio ya es terminado, entonces ya tiene acabados, ya están las paredes alisadas con yeso, ya están pintadas, ya tiene molduras en las puertas, ya están todos los accesorios colocados y ya está acabado, ya está perfecta, completa. Entonces la palabra perfecto quiere decir completo, acabado,
pulido, implica que se completó el proceso. Bueno, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, condúcete para mí, no te escondas de mí hasta que tu proceso sea terminado. Y esto implica transformación. Esto implica aprender la lección y corregir nuestros errores. Para cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, le está dando otra oportunidad. ¿Por qué? Porque Abraham venía de haber cometido un error muy grave. Porque Dios, en Génesis 15, Dios le promete a Abraham descendencia, le promete un hijo. Y pasa el tiempo y Abraham no ve el cumplimiento de esta promesa. Y en el capítulo 16 de Génesis, si vamos a ir rápidamente, Génesis capítulo 16, y lo voy a leer en esta Reina Valera. En el versículo 2 dice, entonces Sarai, la esposa de Abraham, le dice, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. A pesar de que Dios le había prometido a Abraham tierra y descendencia, Abraham no estaba conforme, no estaba con el deseo de seguir esperando, su esposa tampoco, y aunque tenían 10 años de habitar en la tierra prometida, a mí me llama la atención esto, aunque tenía ya 10 años de habitar en Canaán, estaban inconformes porque aún no habían recibido su descendencia, y entonces a Sarai, la mujer de Abraham, se le ocurre, dice, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y esa palabra quizá nos abre un pozo de luz muy interesante, porque lo que está diciendo, ok, pues el Señor nos prometió hijos, te prometió a ti hijos, no, ya ni sé yo si estoy incluida o no, te prometió hijos, te prometió descendencia, pero pues quizá a lo mejor a través de mi sierva Agar, pues acércate a ella y quizá de ella vamos a tener el hijo que Dios te prometió. ¡Wow! ¡Qué error! Y Abraham hizo caso a su mujer, y bueno, tú conoces la historia, y si no la puedes leer ahí, capítulo 16 y 17 y enseguida de Génesis. Bueno, y el resultado fue muy lamentable. Tuvieron que pasar otros 14 años, 13, 14 años, para que Abraham pudiera ver el cumplimiento de la promesa. Cuando Sara, su misma esposa, la que era estéril, Dios abre su matriz, ella concibe y da a luz un hijo. Entonces, la promesa de Dios se cumple precisamente en este hijo que tuvieron Abraham y Sara. Entonces, cuando llegamos al capítulo 17 de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, le está diciendo, Abraham, vive, pero para mí. No trates de quedar bien con los demás. No trates de aparentar delante de otros. Vive para mí y sé perfecto. Es decir, completa tu proceso. Ya no te desgastes en hacer caso a otras voces. Atiende a lo que yo te he pedido. Y sé perfecto. Completa tu proceso. Déjate pulir, déjate acabar. Deja que seas transformado, aprende la lección, corrige los errores, ande delante de mí y sé perfecto. Y hoy día el Señor nos hace la misma invitación, anda delante de mí. Es decir, permanece en mi presencia. Una vez que hemos visto dónde el enemigo nos obligó a dejar el arca o dónde nos arrebató el enemigo la presencia de Dios, vamos a recuperarla. Y ahora vamos a permanecer en su presencia hasta completar nuestro proceso, hasta ser perfectos, hasta que veamos su obra terminada en nosotros. Ok, número 2. Una vez que hemos
recuperado la presencia de Dios. Tenemos que permanecer en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios nos ha mandado. En el caso de Cornelio, que leíamos ahí en Hechos capítulo 10, versículo 33, dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El estar en la presencia de Dios nos pone en una condición privilegiada porque podemos oír su voz. En el caso, por ejemplo, de Samuel, ese jovencito que había vivido desde su infancia ahí en el tabernáculo, en Elí, dice la Escritura que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Sin embargo, Dios quiere tener un encuentro personal con Samuel. Dios quiere acercarse de manera personal con Samuel. Y una noche lo visita y le habla: Samuel, Samuel. Y las primeras veces Samuel no logra discernir quién le está hablando y corre con Elí: Señor, ¿me llamaste? Y Elí dice: no, vuélvete a dormir. Pero ante la insistencia del llamado de Dios, Elí entiende que Dios está llamando a Samuel y entonces le da instrucciones. Y la siguiente vez que Dios le habla a Samuel, Samuel entiende que está en la presencia de Dios. Y había estado ahí porque estaba en el tabernáculo. Sin embargo, hasta que Samuel es consciente de eso, dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es cuando Dios le da su mensaje y le da a conocer su palabra. Entonces, estar en la presencia de Dios nos pone en un lugar, en un momento de privilegio, con las condiciones adecuadas para oír la voz de Dios. En la Escritura encontramos, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo, hablando de su segunda venida, Él dice: el que tiene oídos, oiga. Y más adelante en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando Juan recibe el mensaje de Cristo para las iglesias, una y otra vez, el Señor repite la misma frase: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, estar en la presencia de Dios nos pone en condiciones de oír su voz. Y entonces cuando recuperamos ese lugar delante de Dios, cuando volvemos a estar en su presencia, tenemos que permanecer allí para oír su voz. Hay un dicho popular ahí, que oímos de repente. Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá me decía: cuando termines de barrer, puedes salir a jugar. Pero yo nomás oía: puedes salir a jugar. Yo no oía la parte de que hay que barrer. Yo salía corriendo a la calle con mis amigos, mis hermanos, para jugar. Es decir, el dicho popular dice: nomás oyes lo que te conviene. Tú nada más oyes lo que te conviene. Bueno, en el caso del Señor, tenemos que permanecer en su presencia y tenemos que estar ahí para oír todo lo que Él nos quiere decir. A veces tenemos ya una prisa por salir, ya tenemos una prisa por regresar, ya tenemos una prisa por hacer otras cosas que no prestamos oído, no prestamos atención, no permanecemos el tiempo suficiente para escuchar todo lo que el Señor nos quiere decir. En el capítulo 20 de Hechos nos relata la Escritura la ocasión en que el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso y van a encontrarse con él ahí en Mileto. Y Hechos 20, versículo 27, registra estas palabras del apóstol Pablo. Hechos 20, versículo 27. Lo voy a leer ahora en la Reina Valera. Estaba buscando la Nueva Traducción Viviente, pero para nuestra meditación nos sirve más la Reina Valera de 1960. Hechos capítulo 20, versículo 27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo se está despidiendo ahí de los ancianos de Éfeso y, entre otras cosas, se está despidiendo de ellos porque dice: ya no verán más mi rostro. Pero una cosa les digo: yo estoy limpio de la sangre de ustedes, porque nunca rehuí, nunca les quité
algo de la enseñanza, yo les anuncié todo el consejo de Dios. Es decir, la iglesia en Éfeso había escuchado todo lo que Dios tenía que decirles, y eso debe ser en nosotros una característica como discípulos de Cristo, permanecer en su presencia hasta escuchar todo lo que Dios tenga que decirnos. En el caso de Cornelio, como leíamos aquí en Hechos 10, en el caso de Cornelio, él dice, pues gracias por venir, nos hemos reunido todos aquí y ahora estamos listos para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y a mí me llama la atención esta manera de hablar de Cornelio. Dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio era un militar, dice la Biblia que era un centurión, era un hombre de autoridad militar que tenía bajo sus órdenes a 100 soldados, y él estaba acostumbrado a recibir órdenes de sus superiores, pero también a dar órdenes a sus subalternos. Y entonces cuando habla con Pablo dice, pues ya estamos aquí en la presencia de Dios, ahora queremos oír todo lo que Dios te ha mandado. Es decir, él se pone como delante de sus superiores en el ejército, dice, a la orden, voy a escuchar todo lo que Dios tenga que mandarme. Qué interesante la figura aquí. Ahora, Santiago en su epístola, en el capítulo 1, en el versículo 19, dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Qué interesante que la Biblia pone mucho énfasis en que tengamos oídos dispuestos para oír su palabra. Para Cornelio, esto es interesante también. Para Cornelio, la presencia de Dios no se limitaba al lugar y al tiempo de la reunión. Porque a veces pensamos eso, no, bueno, pues vamos a la casa de Dios, vamos al lugar de reunión. La presencia de Dios estuvo muy chida. La presencia de Dios descendió. Estuvimos en la presencia de Dios y se sentía el ambiente del cielo ahí en la tierra. Sí, es cierto, qué padre. Pero en el caso de Cornelio, su experiencia de la presencia de Dios no se limitaba al momento y al lugar de la reunión. Si vamos a los primeros versículos del capítulo 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, y fíjate cómo lo describe, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¡Wow! Entonces, Cornelio vivía en la presencia de Dios todo el tiempo. No se limitaba solamente al lugar y al tiempo de la reunión. Dice que él era un hombre piadoso, ocupado en sus labores de soldado, ocupado allí en su responsabilidad como militar, pero allí era un hombre piadoso, allí era un hombre temeroso de Dios junto con toda su familia, dice, y hacía limosnas al pueblo y además oraba a Dios siempre. ¿Qué clase de hombre? Un hombre que permanecía en la presencia de Dios. Esto lo puedes leer ahí en Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Entonces, una vez que recuperamos nuestro lugar en la presencia de Dios, tenemos que permanecer ahí para completar nuestro proceso, pero también tenemos que permanecer en la presencia de Dios para oír todo lo que Él tenga que decirnos, para oír todo lo que Él tenga que mandarnos. Y número 3, tenemos que permanecer en la presencia de Dios, no solamente dentro de la congregación, sino también fuera de la congregación. Porque es muy sencillo ser cristiano en el tiempo de la reunión, ¿sí o no? Ahí todos dan buen testimonio, ahí todos se llevan bien, espero. Y tenemos que permanecer en la presencia de Dios, no solamente dentro, sino también fuera de la congregación. Vamos al capítulo 18 de Mateo, por favor. Y ahora sí vamos a usar la nueva traducción viviente, la NTV. Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. Dice así: también les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará.
pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Wow, qué promesa de Dios, qué promesa del Señor Jesús. Dice, les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ustedes. Ok, esta es una promesa y es real y el Señor la cumple. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Y nos encanta este versículo y nos encanta esta promesa y siempre la oramos al comenzar la reunión y siempre la oramos tratando de consolarnos porque somos pocos. Ok, está bien. Pero dice el versículo 19, que es parte del contexto, luego por ahí dicen los estudiosos de la Biblia que un texto sin su contexto es solamente un pretexto, porque luego hacemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Ok, el Señor dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra con respecto a cualquier cosa, mi Padre lo hará. Y yo estaré allí en medio de ustedes. Es decir, en la congregación, para experimentar la presencia de Dios, no le hace que seamos pocos, pero tenemos que estar de acuerdo. Es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Si 2 se ponen de acuerdo, yo estaré ahí en medio de ellos. Ahora, esta promesa de su presencia requiere que estemos de acuerdo donde quiera que haya una relación. Y Dios me está hablando muy fuerte respecto al matrimonio en este momento. Dice Eclesiastés, ¿caminarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. En un matrimonio, por ejemplo, tenemos que estar constantemente ajustando nuestros pareceres, constantemente ajustando nuestros sentires, nuestras maneras de pensar, porque un varón y una mujer jamás van a pensar igual, jamás van a sentir igual, porque estamos diseñados de manera diferente, estamos formados de manera diferente, estamos creados de forma distinta uno y otro, pero nos complementamos en el matrimonio. Por eso es importante, dice la Escritura, yo también les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, es decir, si marido y mujer se ponen de acuerdo ahí en su casa, con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Y luego añade el Señor Jesús, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces la presencia de Dios no se limita al lugar de reunión, no se limita al tiempo de reunión en la congregación, sino también fuera de ella, en tu casa, en la relación con tu matrimonio. Si tú logras ponerte de acuerdo con tu esposa, si tú logras ser de un mismo sentir con tu esposo, estás trayendo la presencia de Dios a tu matrimonio, a tu casa. Estás propiciando una atmósfera adecuada para encontrarte con Dios, para oír su voz, para que el proceso sea completado en tu hogar. Ahora, por otro lado, la promesa de la presencia de Dios requiere que soltemos perdón todas las veces que sea necesario. Dice ahí enseguida, y lo quiero leer en la TLA, en la traducción en lenguaje actual, el mismo pasaje de Mateo 18. Mateo capítulo 18, los versículos ahora 21 y 22. Dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. ¡Ay! ¡Qué duro!, ¿no? ¡Qué peso! Es decir, una vez que hemos recuperado nuestro lugar en la presencia de Dios, tenemos que permanecer en la presencia de Dios. Y para permanecer en la presencia de Dios tenemos que ponernos de acuerdo. Pero si en el ínter de tratar de ponernos de acuerdo, no falta a quien se resbale
y comete el error de ofendernos, o nosotros mismos se nos va la lengua y ofendemos al esposo, a la esposa, ofendemos al hermano, ofendemos al hermano, ofendemos a los hijos, etc. Bueno, pues dice Pedro, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Y Jesús dice, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Es decir, tenemos que soltar perdón todas las veces que sea necesario. El matrimonio es eso, es disposición a perdonar todas las veces que sea necesario, porque la Escritura nos enseña, como acabamos de leer, que cuando 2 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa para pedir al Padre, Él lo va a hacer, y Él va a estar ahí con su presencia para hacernos oír su voz, para complementarnos en el proceso que llevamos. Pero tenemos que estar dispuestos a soltar perdón. Otro pasaje que nos habla que la presencia de Dios tenemos que experimentarla también fuera de la congregación, lo encontramos en el capítulo 6 de Efesios. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer nuevamente aquí en la TLA, traducción del lenguaje actual. Efesios capítulo 6, los versículos del 5 al 8. Dice así: esclavos, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los están viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. El Señor Jesús, hablando a través de su Espíritu Santo a Pablo y a través de a la iglesia de Efesios, de los Efesios, está diciendo que la presencia de Dios quiere y puede manifestarse también en el trabajo. Es interesante que aun cuando era la esclavitud pues permitida en esa época, el Señor no se detiene en eso. Dice, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Es decir, aún en el trabajo tenemos que permanecer en la presencia de Dios, haciendo el trabajo como para Cristo. Dice, esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo, porque ustedes son esclavos de Cristo. Así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor, no solamente para sus amos. Entonces, la presencia de Dios, mis amados, sí tiene que ver cuando nos juntamos a adorar, cuando nos juntamos para oír su palabra, pero también cuando estamos en casa, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando soltamos perdón, cuando vamos a trabajar, ahí podemos permanecer en la presencia de Dios. Y quiero concluir con un pasaje ya muy conocido, el Salmo 139. Libro de los Salmos, capítulo 139, y quiero leer primero los primeros 7 versículos. Salmo 139, primero del 1 al 7. Y yo quiero que veas aquí cuando una persona, cuando un creyente ha adquirido la convicción de la presencia de Dios en su vida, cuando está convencido de que vive delante de Dios, cuando está convencido como Abraham de que tiene que andar delante de Dios, mira cómo se refleja aquí en la Escritura. Salmo 139, versículos 1 al 7, dice: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance.
Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. ¡Qué palabras y qué convicción de David! Es David el que escribe este salmo y dice, Señor, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Aún mis pensamientos, tú ya lo sabes. Aun cuando no he hablado nada, tú ya sabes qué voy a decir. Tú me tienes rodeado, me tienes completamente bajo tu control. Y luego dice el versículo 7, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Es una persona que está convencida de que vive en la presencia de Dios. Mis amados, no podemos huir de Dios. Podemos escondernos de nuestro hermano, de nuestra hermana, del esposo, de la esposa, pero de Dios no. Podemos hacer cosas escondidas en el trabajo, pero delante de Dios no nos podemos esconder. Tenemos que vivir con la convicción firme de que de que estamos en la presencia de Dios. Ahora, vamos a los versículos 23 y 24. Cuando logramos vivir con esa convicción, con esa conciencia de que estamos siempre en la presencia de Dios, fíjate lo que dice el versículo 23 y 24. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. ¡Wow! David no solamente estaba convencido de estar en la presencia de Dios, sino que tenía esa confianza hacia Dios por estar en su presencia. Tenía esa confianza con Dios de tal manera que no tenía temor de abrirle su corazón. No tenía temor de que Dios pudiera encontrar algún error en él. Dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada. Es decir, una vez que estamos en la presencia de Dios, mis amados, no nos queda otra más que alinearnos con Él. Y lo mejor es decirle, Señor, dime qué es lo que no te agrada de mí. Dime qué es lo que te ofende. Enséñame a vivir como quieres que yo viva. Es decir, de acuerdo con los principios de tu reino. Entonces, traer de regreso el arca de Dios a nuestras vidas implica que lleguemos a este punto, mis amados. Y quisiera que recapitulemos así rápidamente. La función del arca para el pueblo de Israel era ponernos en condiciones, en situación de oír su voz. Dice, allí me encontraré contigo, allí te hablaré, allí te diré lo que debes y no debes hacer. Entonces, sí nos conviene estar en la presencia de Dios. Ahora, en la presencia de Dios tenemos que permanecer hasta que completemos el proceso, hasta que sea completado nuestro proceso, hasta que corrijamos lo deficiente, permanecer delante de Dios hasta ser acabados, pulidos y completados. Permanecer en la presencia de Dios hasta oír todo lo que Él nos quiere decir, hasta oír todo lo que Él nos quiere mandar, dentro y fuera de la congregación. En la congregación, de acuerdo. En la familia, de acuerdo. Si hay necesidad de soltar perdón, las veces que sea necesario. En el trabajo, haciendo las cosas como para Cristo. Mi amado, no hay manera de escapar de la presencia de Dios. No hay manera de hacerlo, no hay forma de huir. Adán y Eva quisieron esconderse de Dios en el huerto. No fue posible. Jonás, como veíamos hace 8 días, quiso huir de la presencia de Dios. No pudo. Dios lo trajo de regreso dentro del pez. Y así. Entonces, Dios hoy nos dice como a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Déjate completar, déjate perfeccionar, déjate pulir hasta que completes tu proceso. Acompáñame a orar. Señor, en esta hora yo bendigo a mis oyentes, bendigo a tu iglesia. Te doy gracias, Padre, porque tú has comenzado una buena obra en cada uno de ellos. Y yo estoy convencido, como el apóstol Pablo, de que la vas a perfeccionar, de que no la vas a dejar inconclusa, ni incompleta, ni imperfecta. Señor, que tu Espíritu Santo permanezca en nuestras vidas, completando todo aquello que tú quieres hacer. Señor, ayúdanos, como hemos aprendido hoy, a completar nuestro proceso. Ayúdanos a oír todo lo que tú nos quieres decir.
Y Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe y grabe firmemente dentro de nosotros que no podemos huir de tu presencia y que podemos llevar tu presencia, Señor, a nuestros hogares, a nuestros trabajos y donde quiera que vayamos. Pon un espíritu de perdón, Señor, en cada familia. Este es un tiempo de perdonar. Este es un tiempo de generosidad. Este es un tiempo para estar dispuestos a oír tu voz, Señor. Y tu iglesia y yo nos ponemos de acuerdo con tu Espíritu Santo y decimos como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima.